Mire, ve cómo era antes mi casa. Es casa de cañas. Una sola oportunidad basta para cambiarlo todo. Sea lo que nos inspira y nos da la fuerza para seguir trabajando es compartir con ustedes la alegría de alcanzar un sueño. Hoy ese sueño es que al fin ustedes tienen su propia casa. Anhelaba mucho tener mi espacio y ya tengo mi casita. ¿Me puede dar un abrazo? Claro que sí. Claro que sí. Nuevo Ecuador. Hola, ¿qué tal, amigos del Dato? Nos encontramos en otro de nuestros programas Termómetro Político y el día de hoy tengo a bien presentar a una gran invitada, quien es la asambleísta por ADN, Lucía Pozo. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, Stin, muy buenas tardes. Qué gusto a toda la radioaudiencia del Dato también. Qué gusto saludarle y pues bueno, muchas cosas que preguntar en esta semana en el legislativo y una de ellas es justamente esta reforma que ADN quiere hacer al COIP. ¿En qué se va a basar esto? ¿Cómo va a beneficiar en la seguridad en el Ecuador? Bueno, sí, efectivamente, hace pocos días mi compañera Diana Jacome presentó su propuesta de reforma al COIP en lo que concierne al tratamiento de la prisión preventiva en el Ecuador. Si bien es cierto, ya la Constitución demanda cuáles son los enfoques y la prioridad que se le da a la prisión preventiva en el marco jurídico legal de nuestro país, nuestra compañera asambleísta de bancada realmente quiere que la prisión preventiva tenga coherencia con el nivel de peligrosidad de quien está siendo juzgado, a quien se les están imputando cargos, quien está dentro de una instrucción fiscal, porque lamentablemente en nuestro país la prisión preventiva, de acuerdo a lo que determina la Constitución, es una medida de último ratio en un proceso judicial y pues los jueces y fiscales muchas veces han tenido, y lo hemos visto los ecuatorianos, tienen que dictar medidas alternativas, casa por cárcel, un grillete electrónico, en tanto se realiza un proceso de judicialización, pero sin haber considerado el tema de la peligrosidad de quien ha cometido un delito, de los intentos de fuga que pueden existir, ¿no? Ya hemos visto que existen personas que han estado procesados, que han estado usando un grillete electrónico y que se desconectan. Ya lo hemos visto incluso en altos funcionarios de gobiernos autónomos descentralizados. Simplemente en su casa se quitan el grillete, entonces son riesgos de fuga. Lo que prevé nuestra asambleísta es reformar el COI para que guarde concordancia lo que es la prisión preventiva con el nivel de peligrosidad y bueno, las otras amenazas también, ¿no? Que tenemos en el sistema judicial. Existen vacíos legales que también permiten que la impunidad se campee en nuestro sistema legal. El Ecuador realiza alrededor de 2 millones de operativos conjuntos entre Ejército Ecuatoriano y Policía Nacional desde lo que fue el 2024 y 2025. De esos aproximadamente 2 millones de operativos se tiene más de 167,000 detenidos y apenas 10,000 procesados que obtuvieron prisión preventiva para su proceso de judicialización. El resto sí es casa por cárcel y medidas alternativas sin haber identificado cuáles son las particularidades de cada caso de investigación y fiscalización. Bueno, se ve también ahí, como ya lo menciona usted, asambleísta, el trabajo de la policía está ahí, el trabajo de los militares está ahí, pero a veces tenemos una falla muy grande y es justamente en los jueces, en quienes se encargan de este ámbito del derecho y las leyes, quienes les sueltan rápido para que sigan delinquiendo y pues se ha visto hechos repetitivos donde el delincuente pues ya es capturado y de repente otra vez está libre y nuevamente lo vuelven a capturar y esto es un círculo. Lamentablemente, las leyes de nuestro país se han convertido en herramientas blandas para quienes administran justicia, ya que desde la Carta Magna, desde nuestra Constitución, la prisión preventiva, como lo indiqué, es una medida de último ratio, es la última alternativa que debe optar un fiscal, un juez para poder concretar que la persona que fue detenida en un delito flagrante pague esté dentro de la cárcel mientras se realiza su proceso de judicialización. La mayoría de detenidos en flagrancia, en diferentes delitos a escala nacional, pues al otro día ustedes han visto 24 horas porque el parte policial no tuvo congruencia, no cuadraron las horas. Igual la Constitución prevé derechos para estas personas. Ellos tienen toda la garantía de derechos y por eso
eso la prisión preventiva para nosotros como ciudadanos de bien no es realmente una garantía para poder encontrar justicia y cerrar la puerta a la impunidad. Entonces, nuestra asambleísta, nuestra compañera, pues trata de que la normativa tenga congruencia con la realidad que vive nuestro país, pues el crimen organizado ha escalado, los delitos se han incrementado de una manera indiscriminada en todas las provincias de nuestro país y es necesario que le demos herramientas al sistema de justicia. El presidente Daniel Noboa presentó a los ecuatorianos el año anterior, en noviembre del 2025, la alternativa de optar por una asamblea constituyente que nos permita reformar de fondo, de raíz, la Carta Magna ecuatoriana. Pero al haber recibido un no mayoritario, tenemos otras herramientas legales que nos van a permitir reformar leyes, reformar de pronto a través de enmiendas también constitucionales la Carta Magna para que podamos darle herramientas al sistema de justicia, que jueces y fiscales dejen de buscar un pretexto, porque muchos sí administran justicia con transparencia, con ética profesional, pero otros le buscan la quinta pata dentro de toda la garantía de derechos para brindar medidas alternativas a quienes están siendo procesados. Claro que sí, bueno, sin duda se está haciendo un trabajo, como lo menciona, por el ámbito de la seguridad y esperemos que el gobierno nacional siga de esa forma. Me voy a ir a lo que pasó también en esta semana asambleísta y ver cuál es su postura también como bancada, al ver que pues sale en 48 horas la Embajada de Cuba, pero vemos papeles quemándose en la terraza del mismo. ¿Qué opinión genera esto en el legislativo? Porque, bueno, los ciudadanos en sí se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿O qué están escondiendo? Bueno, ya ha sido, creo que un secreto a voces el accionar de la Embajada de Cuba en nuestro territorio. Nuestro gobierno ha sido muy respetuoso de las relaciones diplomáticas con absolutamente todos los países que tienen sus misiones diplomáticas, principalmente la capital de los ecuatorianos, pero eso no quiere decir que su presencia tenga que reflejar una intromisión en las actividades políticas o actividades administrativas de nuestro país. Se tiene información extraoficial de que lamentablemente quien estuvo delegado como embajador de Cuba en Ecuador habría tenido relación directa con el gobierno venezolano y articular acciones para beneficiar a un partido político en nuestro país. Ya las investigaciones pues determinarán cuál fue ese partido político que se beneficiaba de la articulación de acciones entre la Embajada de Cuba y actores venezolanos, tratando de debilitar el accionar de nuestro gobierno, de nuestra ciudadanía, de debilitar incluso la seguridad de nuestro país. Y cualquier amenaza realmente va a ser castigada por la normativa que nos garantiza a los ecuatorianos para salvaguardar nuestra seguridad, nuestra soberanía. Esto no quiere decir que Ecuador ha perdido relaciones diplomáticas con Cuba. Eso no quiere decir que dejemos de mantener acuerdos, de poder trabajar articuladamente y mejorar relaciones que nos permitan fluir en estrategias a los dos países. ¿Qué queda después de haber expulsado prácticamente al embajador de Cuba de nuestro país? Que el gobierno cubano nombre a otro representante, que no, nombre a otro profesional que los represente, pero con ética, con transparencia, respetando nuestra normativa interna, que respete la autonomía que tienen ellos dentro de su embajada, pero también la soberanía que nosotros tenemos y nuestras reglas. Quien viene a ser parte de nuestro país, quien viene a ocupar nuestras ciudades, nuestras localidades, cualquier hermano extranjero, pues ya sabe que tiene una constitución, que tiene leyes que debe respetar y mucho menos generar pues intromisión en las actividades políticas, legislativas, ejecutivas que se realiza en cada una de las instituciones. Claro que sí. Asambleísta, también en esta semana hubo esta marcha convocada aquí por la prefecta Paola Pavón y hubo también estas denuncias de que pues son los mismos trabajadores de la prefectura, más no militantes, más no ciudadanos que alcen su voz. Y a esto pues también se atribuye esta parte de la oposición, en este caso, que no deja que el gobierno nacional avance en los proyectos que tiene para el Ecuador. Bueno, lamentablemente no hemos todavía logrado entender por qué la postura
politiquera, hablemoslo así, del alcalde del Distrito Metropolitano y de la prefecta de Pichincha en torno a la aprobación de la reforma al COTAD. A nosotros nos hace pensar muchas cosas porque se aferran a no cumplir una regla fiscal que ya estaba desde el 2011 determinada en la normativa vigente que garantiza el desarrollo de la provincia y del distrito, en este caso metropolitano, que estas autoridades están representando. Es oponerse a todas las medidas de desarrollo, de inversión en las localidades que está promoviendo el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, a través de un proceso de control y regulación. Pero siempre somos respetuosos de la democracia, estamos en un Estado de derecho, lo que no pueden permitir las carteras de Estado, los entes rectores de lo que es la administración pública en el talento humano de las instituciones que dependen de sus salarios de los ecuatorianos, ¿no? Vienen del bolsillo de los ecuatorianos el sueldo de prefecturas, de alcaldías y que ellos utilicen estos recursos para realizar un activismo de política en contra del gobierno. Eso no lo puede permitir el Ministerio del Trabajo. Por eso aplaudimos el proceso de control que está realizando a la prefectura de Pichincha el Ministerio de Trabajo. Vimos que hubieron funcionarios que obstruyeron el accionar del control de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, pues es importante iniciar procesos de investigación. ¿Dónde estaban los funcionarios que no habrían firmado su asistencia en horas de la tarde en la prefectura? Toda la tarde vimos personas desplazándose a la Corte Constitucional, marchando en contra del gobierno, y lo que queremos saber, ¿fue con recursos de los ecuatorianos? ¿Eran funcionarios de la prefectura? Para eso ellos quieren oponerse a un proyecto de ley que salvaguarda los intereses de todos los ecuatorianos y en este caso pues de Pichincha, de Quito. Quieren para seguir engordando esas nóminas y tener funcionarios públicos que con su sueldo salen a las calles a entorpecer el trabajo del Ejecutivo y del Legislativo. Pues esto nos asombra y creo que la ciudadanía puede ya empezar a juzgar el accionar de estos malos funcionarios. Les digo malos funcionarios a la prefecta de Pichincha, al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Está siendo evidente que tienen una masa salarial para realizar campañas políticas y marchas de oposición al gobierno. Para eso quieren utilizar el excedente de los recursos que antes no eran controlados por el Ministerio de Finanzas y ahora sí van a tener que rendir cuentas. Por eso les molesta, pero aplaudo la gestión del Ministerio del Trabajo y espero puedan investigar y realizar un control que evidencie por qué ellos se aferran a cumplir la ley en beneficio de los ciudadanos a los que están representando. Asambleísta, estamos casi empezando este año. ¿Cuáles son sus proyectos y qué está para la ciudadanía en este 2026? Bueno, desde lo que es la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Administración del Territorio, tengo el honor de presidir esa comisión. Hemos venido realizando la construcción de importantes proyectos de ley, proyectos que ya estuvieron antes represados en esta comisión. Cuando nosotros asumimos, pues un año no habían sesionado en esa comisión. Tuvimos que rearmar los archivos e impulsar lo que es el proyecto de ley reformatorio al COTAD unificado. Se unificaron más de 7 proyectos de ley en el COTAD, la ley de ordenamiento territorial, que el día lunes ya se prevé la aprobación para segundo debate. En los primeros meses de nuestra gestión iniciamos mesas técnicas, un trabajo legislativo con técnica legislativa, cumpliendo la Constitución, que nos ha permitido entregar el informe para el primer debate de reforma al COIP en materia de recategorización de contravenciones de tránsito, el informe para primer y segundo debate de la LOTUX. Estamos en tratamiento del proyecto reformatorio al COTAD. Ya esperamos en el transcurso del mes de marzo sacar el informe para primer debate. También estamos ya en mesas técnicas con el Ministerio de Gobierno para iniciar el tratamiento, bueno, la recepción del proyecto de ley de límites territoriales. Es un proyecto de ley necesario para garantizar la soberanía de nuestros territorios pequeños, de nuestras parroquias, de nuestras cabeceras cantonales, de nuestras provincias. Desde que somos República Ecuador no cuenta con una ley de límites territoriales que deje claro cuáles son los límites. Existen todavía provincias en litigios, cantones que no han logrado a más de 100 años de pronto solucionar estos litigios territoriales, y a través de esta ley les vamos a dar las garantías y también la delimitación que determina la normativa vigente. Y en lo que concierne a mi despacho legislativo, he presentado 4 proyectos de ley en los primeros meses de gestión.
comisión el proyecto de ley de adopciones para agilizar el proceso judicial de adopciones en el Ecuador, que se encuentra ya en tratamiento en la Comisión de Transparencia y pendiente para primer debate, de su informe para primer debate. El proyecto de ley reformatorio a la Ley de Garantías Jurisdiccionales también está siendo tratado en la Comisión de Transparencia y Control Social. Hemos presentado un proyecto de ley reformatorio al COTAD en materia de telecomunicaciones que busca que todo el Ecuador tenga conectividad, lo cual garantiza también la seguridad porque es muy limitada la conectividad, las telecomunicaciones, sobre todo en las ruralidades de nuestro país. Ese es un problema que lo hemos identificado y lo hemos trabajado con la empresa privada, también con actores del sector público para regular las tasas que se emiten desde los municipios a las empresas de telecomunicaciones. Y luego, pues de que recibimos el resultado de la consulta popular, fui la primera asambleísta en proponer un proyecto de enmienda constitucional que ya se encuentra en tratamiento en la Corte Constitucional, que prevé sacar de los grupos prioritarios y vulnerables que están determinados en la Constitución a las personas privadas de la libertad y ubicarlos en el capitulado de derechos de protección. Estamos haciendo el seguimiento de estos proyectos, de la enmienda constitucional, y hoy por hoy me encuentro trabajando en el proyecto reformatorio a la Ley de Desarrollo Fronterizo, ya que soy oriunda de la provincia del Carchi y para nosotros es prioritario contar con una normativa que garantice los derechos de todas las provincias enmarcadas en la línea de frontera. Asambleísta, para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos aclare este tema del COTAD, cómo se ha dado en estos últimos días y sobre todo, pues hemos recibido de parte de la oposición bastantes críticas que no son tan acertadas a la verdad a su vez, pero no se entiende tal vez este tema del 70-30, por ejemplo, o de la mejora de estos presupuestos para los ciudadanos. Bueno, así yo voy a ser muy clara, voy a tratar de hablar en términos que la ciudadanía nos comprenda, que nuestra ama de casa, nuestras mujeres cabeza de hogar, quienes vienen de las ruralidades del país comprendan en qué estuvo inspirado el proyecto de ley reformatorio al COTAD que presentó el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley consiste en que los gobiernos autónomos descentralizados, tanto alcaldías como prefecturas, las juntas parroquiales no van a estar enmarcadas en esta regulación. En lo que concierne a la administración del 100% de sus recursos, la totalidad de los recursos de los GATS, en el caso de los municipios, está conformada por las transferencias de equidad territorial, por la recaudación propia de sus tasas municipales, recaudación de los predios urbanos, de permisos de uso y gestión de suelo. Todo esto conforma el 100%. Se incluye las transferencias por créditos reembolsables, créditos no reembolsables. De esta totalidad, ellos van a destinar el 70% para proyectos de inversión y el 30% para lo que es gasto corriente. Gasto corriente es el pago de sueldos a los funcionarios, es el pago de gastos administrativos, comunicación, gastos de suministros, movilización, etcétera, incluido el tema de festividades, ¿sí? Para que no exageren en la planificación de los gastos de festividades. Esa es una de las primeras aristas que ha considerado el presidente de la República, que muchos municipios sobredimensionaron el gasto de las festividades. En Machala, más de $2 millones por evento en las festividades, lo cual disminuye el presupuesto de inversión. La inversión es entrega de obras, bienes, servicios eficientes en las localidades. Y en el caso de las prefecturas sucede lo propio, transferencias por equidad territorial, recaudaciones propias. Bueno, ellos no realizan tanta recaudación propia como lo realizan las municipalidades, que incluso ellos, las municipalidades tienen incluso sus agencias municipales de tránsito en municipios pequeños y medianos. Pero hemos respetado la autonomía, se ha respetado en lo absoluto la autonomía, pero tienen que priorizar las necesidades de sus territorios. Ellos tienen el poder de la información. Se les está dando en pleno año preelectoral una herramienta importantísima de que le demuestren a la ciudadanía que la conocen, que priorizan sus necesidades y que van a designar un recurso importantísimo para garantizar su desarrollo local, alcantarillado, saneamiento, agua potable, el tema de recolección de basura, que es muy deficiente en la mayoría de municipalidades
municipalidades que van a cuidar de los lugares públicos. Vemos parques en abandono total, vemos parques que ni siquiera les han pasado una mano de pintura durante años, que todavía se ven en algunos espacios públicos pinturas de campañas políticas de la época de Rodrigo Borja. Ya, yo todavía veo esas pinturas y tienen que cuidar sus espacios públicos porque eso garantiza también seguridad. Ciudades limpias, ordenadas, con servicios adecuados, garantiza seguridad. Y pues que dejen de inflar su nómina, que dejen de utilizar los municipios, las prefecturas como agencias de empleo. Es un clientelismo para pagar favores políticos. Eso es a lo que se aferran los políticos que se oponen a esta medida. ¿Y cómo van a realizar el control los ministerios competentes? El Ministerio de Economía y Finanzas cuatrimestralmente realizará el control y seguimiento del cumplimiento de la regla fiscal del 70-30. En caso de que no esté cumpliendo el municipio o la prefectura, se disminuirá la transferencia que está determinada en la Constitución y en el COTAD. En la Constitución se determina la transferencia del 15% de ingresos permanentes del Estado y al menos el 5% de no permanentes. En el COTAD, el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes. Ahí tenemos una diferencia de 11 puntos, de 11 puntos porcentuales. Si está determinado en la Constitución, sagradamente el gobierno va a transferir ese 15% y ese 5%, pero para alcanzar a su 21 y 10% tiene que cumplir la regla fiscal del 70-30. Va a ser un proceso transitorio, evolutivo. Empiezan en junio del 2026 a diciembre del 2026 el primer control. El Corte de Finanzas lo hará a diciembre para comprobar que hayan cumplido el primer 65% en inversión. Al 2027, durante todo el año, tienen que planificar de una manera óptima, adecuada, transparente sus proyectos y cumplir el 68% en inversión, y al 2028 ya tienen que cumplir el 70%. Entonces, no sabemos por qué ya despidieron gente, por qué no hacen una reingeniería de personal, de proyectos, de priorización, pero lo que están haciendo es oponerse sin una adecuada planificación. Y por último, decirles a los ecuatorianos que esta regla fiscal es viable, es aplicable. Existen gobiernos autónomos o municipios anteriormente que cumplieron por demás la regla fiscal. Por ejemplo, el gobierno de la administración del alcalde León Febres Cordero en Guayaquil en su época cumplió el 85% en inversión, al igual que la administración del exalcalde en Quito, Paco Moncayo, cumplió más del 70% en proyectos de inversión. Por eso yo le escuché alguna vez a él en una entrevista que dijo que Quito ha retrocedido más de 13 años porque ya no asignan proyectos importantes en la mayor parte del presupuesto, que es este 70%. Claro que sí, creo que nos queda claro este tema del COTAD y sobre todo pues seguir llegando a la gente con una buena comunicación, que es lo importante. Lucía, muchísimas gracias por darnos este tiempo el día de hoy, y también a ustedes muchísimas gracias, amigos del Dato. Muchas gracias, hasta una buena tarde. Mira. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza.